Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Juan Luis Burr. Juan se graduó como economista en la Universidad de Buenos Aires en 1972, tuvo un breve paso por la función pública e ingresó a la Fundación Fiel en 1976 y hoy sigue siendo su director. Juan nos cuenta en la entrevista su visión y anécdotas y contactos también con los diferentes gobiernos, con los diferentes ministros, desde Raúl Alfonsín hasta ahora. Y como siempre, cierra la entrevista con consejos a jóvenes que están iniciándose en la carrera de las ciencias económicas. Imperdible hoy la entrevista a Juan Luis Burr. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos en línea con Juan Luis Burr. Juan, un gusto que estés aquí en Shot Financiero. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Gracias por llamar. ¿Cómo estás, Bien, bien. Willy? Bueno, como siempre arrancamos es cómo empezó tu vocación por la economía. ¿Ya en el colegio secundario sabías y tenías bien claro que eso era lo tuyo? Básicamente porque mi hermano siguió economía y yo estaba viendo lo que hacía en economía. Él tiene 2 años y medio más que yo y por lo tanto ya empecé a ver lo que él estaba haciendo. Uno en el secundario no tiene mucha idea de lo que va a hacer y cuando aparece alguien con alguna idea, te prendes a eso. Así que me imagino que yo seguí un poco por lo que estaba haciendo Enrique, mi hermano, y digamos esa es probablemente la principal razón. Quizás la otra razón es, viste, digamos, que yo vengo de una familia humilde, digamos, con ingresos medios, era jubilado mi papá ya en esa época, y digamos, uno pensaba en alguna cosa que resolviera los temas económicos, quizás no personales, pero sí, qué sé yo, la preocupación económica estaba. ¿Y a qué secundario fuiste, Juan? A uno estatal, colegio, era una escuela comercial, no sé, Comercial 23, que tenía sobrenombres muy claros, como Nido de Ratas o Semilla de Maldad, porque en ese colegio mandaban un poco a los expulsados del Vieites o de algún otro lado. Pero era un muy buen colegio. Tanto mi hermano como yo fuimos primeros promedios ahí en ese colegio. De hecho, competíamos los dos por ver quién era el primer promedio general de todo el colegio. Era un colegio grande, con mucha disciplina, mucha disciplina. Ahí si te retobabas, el celador te decía, venite al baño, sacate el saco y te mataba a trompadas. Digámosla. Sí, sí, era una cosa así Qué pedagogía. pedagogía que funcionaba, porque si la división estaba levantada en armas, te llevaban al patio, sobre todo si llovía, y te hacían caminar por el patio, desfilar. Era, Wow. era bien estricta. No era un colegio militar, pero era un colegio secundario de fines de los 60, digamos, un buen colegio desde el punto de vista de los profesores. Había profesores que eran de la universidad, profesores de alto nivel. Juan, y de ahí vas a la UBA, ¿y en qué año estamos Sí. hablando cuando ingresás a la carrera de Ciencias Económicas en la UBA? Yo ingreso en 1968 a la carrera de económicas, una época en que estaba el gobierno militar. Creo que Frischneck era un conocido, no sé si era el decano o rector de la universidad. Y yo hice la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA entre el 78 y terminé en el 82. 68-72, perdón, 68-72, que era la carrera normal, ¿no? Para hacerla en alrededor de 5 años, 4 y medio o 5 años.
¿Y qué tal era la carrera en ese momento? ¿Los profesores? ¿Cuál te gustó más de los profesores que tuviste en Económica Suba? Tuve profesores muy buenos. Por ejemplo, empecé con que el profesor de historia era el presidente de la Academia de Historia, o sea que era un tipo que te daba una lecture sobre historia, no volaba una mosca. El profesor de Derecho, yo di Derecho libre, pero los profesores de Derecho eran Sanguinetti, en fin, gente de muy alto nivel, juristas de muy alto nivel. En la carrera tuve profesores del mejor nivel, como Julio H.G. Olivera, por un lado, que es uno de los más reconocidos economistas argentinos de todos los tiempos, y lo mismo Rolf Mantel, entre otros, Ana Martina Mantel. Digamos, si me preguntabas quién me impresionó más, bueno, por supuesto siempre te impresionaba Julio Olivera por su forma de ser ¿Cómo era y dando porque clases Olivera? Porque realmente, como dijiste, es ¿Mm? un emblema en la economía argentina. Olivera es teoría monetaria, básicamente, ¿no? Es decir, daba dinero, crédito y banco, se llamaba la materia. Él era una lecture, una clase donde exponía básicamente un paper en la clase, de modo tal que se escuchaba y eventualmente se discutía. No había mucha discusión porque la gente tenía un miedo pavoroso. En alguna oportunidad yo dudé de una demostración que le estaba haciendo y como puse una cara un poco rara, me preguntó, profesor Burr, porque en esa época yo ya era asistente en alguna materia, ¿qué es lo que usted no está de acuerdo? Y le dije que, bueno, que me parecía que el signo de la desigualdad no era menor, sino que era menor o igual, o sea, una cosa por el estilo. Y entonces él se fue al pizarrón, se hizo un silencio, estuvo 10 minutos mirando el pizarrón, con lo cual yo quería que me tragara la tierra en ese momento. Se dio vuelta, se acercó a mí y me dijo, profesor Burr, usted ha hecho un gol de media cancha. La gente se rió y me dijo, efectivamente, no solamente puede ser menor, sino también puede ser igual. Eso, por supuesto, alteraba parte de un paper que le había escrito, porque daba una opción a que fuera igual. Yo otra vez quería que me tragara la tierra, pero él explicó exactamente cuál era el caso que podía darse en esa anomalía. Y así eran las clases. Las clases eran muy serias, muy cargadas, y todo el mundo recuerda a Olivera como un profesor que lo ha marcado y que le ha enseñado, porque uno salía de ahí sabiendo por lo menos teoría monetaria, Claro, claro. y mucho microeconomía, ¿no? Porque en el fondo no solamente macro, sino micro. Y después, ¿qué otros profesores? Pues la verdad, No, no, bueno, sí, sí. era un Otros semillero profesores. impresionante. Uno, Bueno, había muchos profesores. En historia del pensamiento económico había un profesor que se llamaba Oscar Brown, que venía del exterior. Tenía fama de marxista, pero se trajo la idea de trabajar con un libro de Mark Blau y digamos, hacer una carrera de pensamiento que era más de historia del análisis económico, que era más interesante, más parecido a Schumpeter. Y por lo tanto fue mucho más atractivo y ahí básicamente se estudiaban todos los clásicos y se leían los clásicos, ¿no? Es decir, no es que leías el resumen Leroux, sino que tenías que leer los clásicos. claro. Y más en la aproximación de análisis económico que solamente historia del pensamiento económico. Por supuesto, leías los clásicos porque era la parte de pensamiento, pero se discutía Piero Raffa. Era una época en que todo estaba en ebullición en Europa y en Estados Unidos, y la discusión de análisis económico, de historia, era muy, muy fuerte. Pensá que en ese momento, para quien conozca algo de economía, digamos, se discutía la transformación de Borkiewicz de valores en precios marxista, y ahí fue cuando Samuelson demostró que esa transformación era un subterfugio y que estaba mal. Estoy hablando de una cosa central para el marxismo, que era el uso de los valores marxistas en lugar de los precios de producción. Sí. Y ese tema, Samuelson demostró en 1974, un paper muy claro, que esa transformación era falsa. Todo eso en el contexto del surgimiento de Piero Raffa, que escribía sobre el tema, y de los checos y húngaros
Andrew Brody, entre otros, Janos Korna y todos los autores que estaban en la primavera de Europa Oriental, transformando el análisis económico, el análisis del equilibrio general, el famoso libro de Janos Kornay, Anti-Equilibrium, en ese momento, y socavando un poco la idea de la planificación económica soviética desde adentro, desde adentro. Por supuesto, otros profesores como Guido Di Tella, que tuve en su momento, hacia el final de la carrera, fantástico, porque te daba una posibilidad de discutir teoría económica en todos los aspectos, ¿no? ¿Cómo era Guido Di Tella dando clase? ¿Era también así reverencial como Olivera? No, para nada. Guido más que dar clases te decía, bueno, vos vas a preparar, te decía así, te tuteaba, vos prepará, a mí me pidió preparar la teoría económica del socialismo. Como sabía que no comulgaba mucho o andaba ahí con alguna duda, vos vas a preparar la teoría económica del socialismo, Oscar Lange y Taylor y todas lo moderno. Y bueno, ahí, digamos, vos dabas una clase y discutías con Di Tella. Y Di Tella siempre se ponía del lado contrario, es decir, la posición inglesa, ¿no es cierto? Te enseñaba a discutir y él se ponía en la posición opuesta a la tuya para profundizar la discusión. Bueno, yo recuerdo el caso ese y... Qué genial. Sí, no, eso era muy ilustrativo y nos entusiasmaba como alumnos, ¿no es cierto? Fantástica. Y Juan, ¿tuviste algún compañero que después siguió siendo obviamente economista y que seguiste en contacto y que hizo carrera? ¿Cómo era Bueno, la movida tuve económica en ese muchos, momento? tuve muchos compañeros conocidos, ya sea porque venían de antes o vinieron un año después y coincidí en algún año. Entre ellos un tal Pablo Bertunó, José Liach, bueno, muchos nombres además que están fuera del país, Feinstein, etcétera. Muchos grandes economistas, los primeros dos que te mencioné son bastante conocidos, ¿no? Sí. José Liach y Pablo Bertunov. Y tuve la oportunidad de ser asistente de Olivera en un par de clases, porque Olivera me lo pidió, de clases de él, y los tuve de alumnos, entre comillas, a Enrique Shevak, a Miguel Kigel, etcétera, que son compañeros míos, ¿no? Qué grande, qué grande. Por supuesto. Era una época donde vos conocías gente de alto nivel. Muchos de ellos se fueron del país, algunos siguieron economía, otros no. Tengo muchos recuerdos de argentinos que se fueron a Estados Unidos, Inglaterra, donde sea. Y digamos, tenés que tener en cuenta que fue un periodo muy particular de la Argentina, 68 al 72, que yo fui justo te iba a decir, alumno. ¿Cómo se vio esa época tan pesada en la carrera, en la Mira, UBA? es que todos los años fueron pesados, incluyendo los años posteriores, porque yo después fui docente y tuve que soportar también los años pesados que siguieron. Entonces, del 68 al 72 era, por supuesto, tenías gobierno militar en la Argentina, había mucha formación de gente que obviamente se oponía. Muchos de mis compañeros de primero y segundo año terminaron en la guerrilla, compañeros y compañeras, o sea, terminaron muertos, muchos de ellos. Generalmente gente de alto nivel de ingresos, te lo comento como tema. Ahora a la distancia ya digo las cosas como de otra forma, pero bueno, era mucha gente que se involucraba en la política al entrar en la facultad y algunos no seguían en la carrera, se abandonaban. Y otros siguieron, por más que tenían ideas muy firmes, y entre ellos hoy hay alguna economista que pasó por eso, no te voy a dar el nombre, pero es una gran economista que se fue a los Estados Unidos finalmente, o sea, un poco salió de la Argentina para escaparse de alguna forma, y en los Estados Unidos estudió, terminó haciendo una carrera y es una brillante economista en este momento todavía en el firmamento económico. Y Sí, sí. una vez que te recibís, Juan, bueno, algo me dijiste que te dedicaste a dar cátedra, pero ¿cuáles fueron tus pasos apenas recibido? Mira, antes de recibirme, Alfredo Canavesi, que era uno de los docentes y amigos que empecé a frecuentar,
que era un profesor de microeconomía, de los grandes docentes que hubo en la Argentina. Alfredo me dijo, Juan Luis, hay un concurso en el Instituto de Investigaciones Económicas de Olivera, ¿por qué no te presentás para asistente de investigación? Y me presenté cuando me faltaban todavía 4 meses para recibirme. Se inscribieron 29 personas, rindió solo uno, o sea, yo, porque se asustaron todos. Bueno, lo que pasa es que el examen consistía en leer los apéndices matemáticos estoy hablando del año 72, ¿no? Septiembre del Sí, 72. Leer los apéndices matemáticos de Higgs, valor y capital, leer Fundamentos del análisis económico de Paul Samuelson, que es el libro, sí, el fundamento de la parte matemática, y algún otro paper de ese estilo, es decir, libros y papers. Tenías una semana para leer eso. Estamos hablando de un asistente, ¿no? Estamos sí. hablando de un asistente que iba a ganar el sueldo más bajo de la universidad. O sea, ponele que en ese momento el sueldo no llegaba a 100.000 pesos mensuales, para que tengas una idea. O sea, en ese momento eran 2.000 pesos de esa época, ponele. Pero se exigía un nivel de conocimiento que pudieras discutir en los fundamentos del análisis económico de Olivera o de Samuelson o Higgs. Y el examen consistió en que se presenté, bueno, me presenté yo solo finalmente, y había 3 profesores que me tomaban examen, que eran Olivera, el director del Departamento de Economía, un tal José Gomadiz, y el vicedirector del Instituto de Investigaciones, Vicente Vázquez Precedo, y los 3 me tomaron un examen que consistía en demostrar 3 teoremas. Y bueno, y me dijeron, bueno, usted cuando termina nos avisa. Y bueno, tuvo que demostrar esas proposiciones, y así entré al Instituto de Investigaciones, y estuve trabajando en él durante un tiempo, al mismo tiempo que pocos meses después me ofrecieron ser profesor de microeconomía, y empecé dando clases de matemática para economistas. Empecé dando clases de matemática para economistas, después pasé a microeconomía, básicamente porque hubo un lío en la universidad cuando entra Ivanisevic en el 74, la extrema derecha, bueno, después de la extrema izquierda que había pasado con Esbarra Mitre, que era un decano en el 73-74, es decir, estoy hablando del camporismo, en el 73-74, que fue en fin, da para decir, para contarlo con detalle, pero te diría que fue un horror porque se levantaban los cursos, se echaban profesores a mansalva, etcétera. Yo era profesor de matemática y por eso no, me soportaron, porque el jefe de cátedra de matemática para economista le aseguró al director del departamento que a mí me podía mantener a raya. Esos fueron los términos, porque como yo no era de extrema izquierda como ellos, era un peligro para la universidad. Pero este muchacho, que era el director del departamento, que venía del MIT, fue más vivo que los demás y le dijo, no se preocupen, yo lo mantengo a raya a este pibe. Y así pude seguir un tiempo hasta que vino Ivanisevic, la extrema derecha. Ahí rajó a todo el mundo, me incluyen a mí me rajan también a mí porque querían que otra docente tomara el curso mío de matemática, y después me llaman para tomar un curso de microeconomía, me dan para elegir curso. Bueno, ahí sigo siendo profesor de microeconomía hasta el año 80, ¿no? Varios años, como profesor de microeconomía con Jorge Fernández Pol, que era el titular de la cátedra. O sea, fueron años de eso. Poco tiempo después yo ya hice otras cosas, como entrar al CONICET, investigador del CONICET en el 74, Sí. es decir, a los 24 años. Después que terminé el CONICET, inmediatamente entré como profesor con dedicación semi-exclusiva en la universidad, y a los pocos meses me llaman en Fiel para hacer algunos trabajos. Eso te quería contar, porque ahí en Fiel empezás una carrera espectacular. ¿Cómo fue el llamado de Fiel? Pues Fiel obviamente era también incipiente en esos momentos. Fiel había empezado 10 años antes. Cuando me llaman de Fiel, había entrado después del CONICET, después de todas esas cosas, había entrado a trabajar en el Ministerio de Economía, en un lugar que se llama la Dirección de Investigación y Análisis Fiscal, que es el lugar más, es un privilegio trabajar ahí, porque es un lugar muy chiquito, con la gente que trabaja en investigación, en análisis fiscal en la Secretaría de Hacienda. Es un lugar eh,
muy privilegiado del sector público, del Ministerio de Economía, donde se puede hacer, se puede trabajar muy, muy seriamente. Y aprendes muchas cosas. Ahí trabajé con Dante Simone, con Mario Teijeiro, con una cantidad de economistas. Y ahí, a los pocos meses de entrar, digamos, by the way, me designó Guido Di Tella, que era viceministro de Economía en esa época, en el año 75, con Cafiero. Cafiero Mira. era el ministro de Economía y el viceministro era Guido Di Tella. Al poco tiempo me llaman de Fiel para empezar a hacer algunos trabajos y después me ofrecen directamente entrar en Fiel. En realidad, todo esto fue producto de que conversaron Juan Carlos de Pablo, que estaba en Fiel, y Dante Simone, que estaba en el Ministerio de Economía, y dijeron, mejor que este pibe tenga una experiencia primero en el sector público antes de trabajar en el sector privado, que es una regla que tenían en Fiel. El economista que va a entrar a Fiel mejor que tenga experiencia por el sector público, no que sea un tipo que venga de la luna. Claro, De acuerdo, digamos. que Que haya en la cancha, que haya estado en la cancha. Que se haya embarrado en la cancha. Entonces, en general, Fiel siguió esa línea de tomar gente que es de alto nivel, eso mismo no sé, Sí, pero no, en no. otros casos, Es de de alto alto nivel. nivel, Es de alto nivel. en otros casos de alto nivel y además que tuvieran experiencia en el sector público, para no hacer análisis de temas públicos desde el lado opuesto, sino también mirar el lado de adentro. Y ahí empecé en Fiel, full time en el año 76 y estamos en el año 2024, creo. Una O carrerita. sea, Pero Juan Luis, sí, una duda medio largo. que tengo viendo tu currículum y obviamente tu Sí, trayectoria espectacular, sí. él y tu influencia en diferentes sectores. ¿Nunca te tentó ir a estudiar afuera? Sí, sí, por supuesto que sí. Yo empecé a hacer el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, di algunas materias y también me presenté quería presentarme para las distintas universidades, hice los papeles, todo eso, pero bueno, me casé. Digamos, pasan esas cosas, ¿no es cierto? Te casás y entonces empezás a pensar si te vas a ir o te quedás y tomé la decisión de quedarme. Entonces no fui al exterior y en materia del doctorado, bueno, hice algunas cosas, pero no completé todas las materias y la tesis, que es lo que requiere el doctorado. Prácticamente cursé todas las materias. Era complicado también, me imagino, en esos años El ir a doctorado estudiar al exterior, eh, digo, ¿no? Al exterior. eh, Financiamiento era, y... to- era todo complicado. Fíjate que para hacer el doctorado en Argentina durante el gobierno en el 73 y 74, los camporistas suspendieron el doctorado y no me dejaban dar los exámenes. Y tuve que ir a hablar con el director de departamento, que era un pibe de pelo largo, camisa abierta y pantalón corto, que te recibía, que te decía, compañero, el doctorado es para privilegiados, vamos a cerrar el doctorado porque es una barbaridad. Entonces uno que iba ahí de traje, todo sudoroso, le decía, sí, compañero, yo lo entiendo, pero ¿sabe lo que pasa, compañero? A mí, mi jefe me pide que yo lo haga y si yo no doy el examen, me rajan. Ah, bueno, en ese caso, compañero, le vamos a habilitar el examen. Te contaban esas historias. Pero esta no es una historia, esta te la cuento yo porque la pasé yo y la pasé junto con un economista del Banco Central, que fue uno de los directores del Banco Central, Agustín Uriarte, que fuimos los dos a pedir a ver que nos habilitaran mesa para dar un examen de matemática, Bueno, era muy difícil el doctorado en la Argentina, muchos lograron completarlo, y era difícil el exterior porque tenías que conseguirte la beca. Pero bueno, si rendías bien los exámenes, en general alguna beca se podía conseguir en esa época. Ya no tanto de la Ford, pero sí te podían dar algún cargo de asistente si vos en las universidades y con eso te pagabas algo. Era difícil económicamente si vos no tenías resto, ¿no? Mm. Este, era una situación compleja. Tanto mi hermana como yo habíamos tenido becas para hacer la universidad, eso nos ayudó, habíamos tenido becas de la Fundación Bolsa de Comercio, eso nos había ayudado bastante para poder seguir la carrera universitaria y comprarnos todos los libros. Pero ir al exterior era una movida un poquito más complicada. Sí, y más en la época que estamos hablando.
Sí, 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 sin duda, sin duda. Obviamente, mientras hacemos repaso de tu carrera, Juan, la Argentina también estaba experimentando en lo económico situaciones muy difíciles. ¿Cómo saltemos y vayamos ya a la llegada de Alfonsín en el 83? ¿Cómo viviste Bueno, ese fenómeno desde Fiel y si realmente te ilusionó como a todos en ese momento? bueno, sí, sin duda. Fue un cambio muy, muy importante porque el gobierno militar tuvo diversas etapas y las últimas etapas ya eran muy ¿no? disruptivas, no solamente por la última etapa del gobierno de Videla, sino el gobierno de los gobiernos militares posteriores, llamarle este, Galtieri, antes de Galtieri, bueno, en fin, todos los gobiernos militares que hubo en esa época eran Claro, disruptivos. La Viola, guerra de Malvinas, sí, Viola, sí, la guerra de Malvinas, peleas constantes. Era una época, lo militar era una época donde vos decías, eras especializado, los economistas estábamos especializados en saber si un levantamiento de la Fuerza Aérea tenía chances o un levantamiento del ejército tenía chances, si el tercer cuerpo de ejército se había levantado o no, si Toranzo Montero estaba interviniendo o no. O sea, era un momento en que los economistas teníamos que tener información de ese tipo para entender lo que iba a pasar. Digamos, mamita. una época complicada. No, el Alfonsín es la última etapa, Viñones, todo eso de un gobierno que se caía, un desorden típico. Los gobiernos militares no fueron mejores en lo económico que los gobiernos, en fin, que los gobiernos peronistas, los gobiernos, en fin, civiles que estaban en tiempos anteriores, negociaban con los sindicatos, etcétera, ¿no? Los sindicalistas eran habituales convidados a la mesa de los militares en esa época. Te lo digo, no estoy haciendo un cargo, estoy diciendo Sí, estoy diciendo lo que pasaba. exacto. Llega Alfonsín y Alfonsín es un cambio porque impulsa muchas cosas no las puede hacer. Es conocido el tema de la ley Much, que no puede avanzar contra los sindicatos. Alfonsín se muestra bastante abierto. De hecho, me llaman a mí, me llama el secretario general de la presidencia para decirme, che, ¿por qué no te venís? Y tenemos una charla con Alfonsín para ver, para contarle cómo ven la economía, cómo ves la economía. Me lo pidió en marzo, pero por diversas razones la reunión la tuvimos el 30 de octubre del 84. El 30 de octubre se conmemoraba un año del 30 de octubre del De 83, la que habían sido elección. las elecciones. Sí. Para ir a charlar de economía, se me ocurrió decirle a mi otro colega, que era el otro economista jefe de FIRA en ese momento, Enrique Lleva, que le dije, che, Enrique, vamos juntos porque hay que hablar con el presidente y quizás haya alguien más. Bueno, estaba todo el gabinete de Alfonsín y toda la Secretaría de Planeamiento, incluyendo la Zurru y Machine, etcétera, y el presidente del Banco Central. O Wow. sea, había en Olivos, fue en Olivos, nos citaron a las 9 de la mañana, llegamos los dos, nos sorprendimos al ver toda la gente, empezamos a hablar, fue divertido porque al minuto de hablar, Grispun empezó a gritarme diciendo que no, que lo que yo te estaba diciendo estaba mal, entonces yo le expliqué por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo. Él siguió gritando hasta que Alfonsín lo paró y le dijo, pero Bernardo, ¿no entendés lo que te está diciendo? Te está diciendo esto. Bueno, ahí Grispun se cayó y yo pude seguir hablando. Eso te estoy hablando del 30 de octubre del 84. Qué bárbaro. Empezamos empezamos a las 9 de la mañana, almorzamos. García Vázquez, que era el presidente del Banco Central, me decía, muchachos, cuéntenle así, cuéntenle cómo está la cosa, porque García Vázquez estaba preocupado por la situación de la economía. Y terminamos a las 4 de la tarde. A esa hora hicimos un brindis por el aniversario de las elecciones del 30 de octubre del 83 y Alfonsín me mira a mí y me dice, la verdad yo no sé por qué estamos brindando, pero bueno, brindemos y brindamos, por supuesto. Esa fue la relación. Al poco tiempo, bueno, en enero lo echaron a Grispun, vos recordarás, porque se bajó los pantalones delante de Sí, Joaquín Ferrán, del Fondo el Monetario, sí. representante del Fondo Monetario, y ahí entra Zurru, y bueno, entra el equipo económico, después se estableció el Plan Austral. ¿Cómo viste Momentos, el lanzamiento del Plan sí, Austral? con mucha con mucho interés, porque era realmente un cambio en términos de un cambio de algo mucho más bien diseñado, que tuvo el problema de que
el equipo de gobierno tenía otros personajes que generaron una disrupción pocos meses después. Y entonces lo que se había ordenado a través de un planeamiento de gente muy seria, ahí estaban, no solamente estaba Surru y Machiné, estaba Daniel Heyman, había mucha gente de alto nivel en economía, que un gobierno tiene de todo. Y bueno, las empresas públicas empezaron a desmadrarse y el fisco se fue al demonio ya a partir de noviembre del 85, perdón. El plan austral fue de junio, ¿no? De julio del 80, junio, julio del 85, y ya en noviembre estaban desequilibrando otra vez las cuentas públicas. O sea, ahí ya te veías venir un problema. Eso terminó con parches que nunca son muy buenos y parches sucesivos hasta el austral, el australito y todo lo demás, ¿no? Sí, Que sabemos. primavera, etcétera. Primavera y que termina con la corrida de febrero del 89, que es el anticipo del proceso hiperinflacionario del 89, que es un proceso histórico, porque es un momento en que, vamos a ponerlo así, en Fiel tratábamos de pagar el sueldo, pagábamos los sueldos quincenalmente y a la gente le anticipábamos incluso semanalmente el sueldo. Y Enrique y yo nos ordenábamos para pagarle primero a todos los administrativos, después a los asistentes y a la gente que estaba, y nosotros cobrábamos al mes y medio después, con lo cual te imaginas lo que cobrábamos, porque en una época de 150% de inflación mensual o 200% de inflación mensual, digamos, cobrabas chaucho y palitos. Fue un momento difícil, un momento muy difícil. Después de aquel encuentro con Alfonsín en el 84 había Sí. sido, ¿alguna vez lo volviste a ver o volviste a hablar con alguien del equipo económico Eh, del Radical? Hablábamos con alguna gente, porque siempre había línea con la gente del equipo económico y siempre había preocupación. En el fines del 88, 89, le presentamos a Alfonsín un libro que era El fracaso del estatismo, que era un libro en que habíamos trabajado nosotros para señalar cuáles eran los problemas de la política económica, en el fondo lo que podés llamar estatismo: empresas públicas, déficits crónicos, regulaciones sobre toda la economía. Le presentamos un libro a Alfonsín, ahí tuvieron que ir Daniel Artana, creo que fue por esa época, a verlo a Alfonsín, junto con el presidente de Fiel, Arnaldo Musici, y creo que Juan Carlos Villareza, otro economista que participó en el libro. Pero bueno, fueron ellos y Alfonsín y Zurruy dijeron: no, bueno, nosotros no podemos hacer nada de esto. Las propuestas de privatización, etcétera, las desecharon totalmente. Después de eso, cuando Menem asume, Dromi nos pide inmediatamente el libro y lo utiliza como base para hacer la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica. O sea, hay una foto del cronista de esa época, el cronista comercial de esa época, que en primera plana lo muestra el escritorio de Dromi cuando está defendiendo las leyes en el Congreso, y la leyenda del cronista comercial dice: bueno, Dromi se nutrió se fue con artillería pesada para defender su argumentación en el Congreso, y pone en el libro, está la tapa de la reforma, el fracaso del estatismo de Fiel, ¿no? Que es un libro rojo. Qué grande, qué grande. Un libro que tuvo bastante éxito porque durante 2 semanas nada más estuvo como primero en la lista de ventas de Sudamericana, de Planeta de Bestseller, o sea, además bastante masivo. Masivo para lo que se pueda llamar un libro de esto, porque vendió creo que 2.000 ejemplares, no vendió 50.000 Sí, o 200.000. Vendió 200.000 de un libro de 1.000 páginas, ¿no? O sea, un bodrio para leerlo, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Y cómo viviste, y ya hablando de la gestión de Menem, el lanzamiento de la convertibilidad? ¿Cómo viste ese momento desde Fiel? Bueno, mira, disculpa lo largo de todo esto, pero No, la mientras más largo convertibilidad. mejor, porque quedan No, bastante anécdotas que son valiosísimas para los oyentes. sí, estamos pasando por el tiempo, pero digamos, la convertibilidad fue un evento que anticipa, Cavallo y todo el equipo anticipan la convertibilidad en una reunión. Típicamente se hacían reuniones del equipo económico con
economistas, o sea, te llamaban a unos 20, 30 economistas, eventualmente algunos menos, algunos más, para explicar el programa económico y discutir. Entonces, Cavallo lo presentó y lo presentó allí y durante la presentación que se hizo, recuerdo que hicimos algunas preguntas. No te voy a decir las preguntas ni las respuestas, Ya pero prescribió, eso, Juan. no, bueno, pero dejémoslo ahí. Es decir, hubo muchas preguntas porque es una época muy interesante porque todo ese periodo que va, en realidad va hasta el 2002, es un periodo en el cual los ministros de Economía hablan con los economistas y te plantean las dudas y vos discutís cara a cara con el ministro. Con Cavallo se discutía eventualmente telefónicamente o presencialmente, se discutía a los gritos. A ver, vos te imaginás lo que era Cavallo en esa Sí, época, sí, sí, sí. Sí, digamos, sí, sí. discutiendo. Y eran discusiones fuertes. Con otros ministros eran un poquito más tranquilos. Machinea, 2000, era un tipo más tranquilo, a pesar de los problemas que se enfrentaban. El periodo, la convertibilidad tiene, el lanzamiento de la convertibilidad tiene un hecho que es crítico, que es el decreto de desregulación de noviembre del 82, del 92, perdón, yo estoy diciendo, Sí, pues la convertibilidad es abril el 1 de 91. abril, digamos, Del del 91. 91, y el decreto es noviembre del 91, noviembre del Ok. 91. Bueno, ese decreto de desregulación es un decreto central para sostener la convertibilidad. Y medidas posteriores del 92, producto de que Argentina enfrentó un escenario externo muy complicado. Me acuerdo, Suecia tuvo que poner un freno porque tenía una corrida contra la corona y pusieron la tasa de interés para que tengas una idea, Suecia la puso al 900% la tasa, el Banco Central. Es decir, sí, porque cuando vos tenés que actuar como para overkill, es decir, Claro, matar. exagerando, exagerando. Tenés que exagerar, matar. Es como Menem en el 95 con el tequila, que se consiguió fondos no solamente del BID, del Banco Mundial, del Exim Bank americano, del Exim Bank de Japón, préstamos, etcétera. O sea, 30.000, 40.000 millones de dólares como para rematar cualquier posibilidad de que hubiera una corrida contra el dólar. Es decir, eran siempre la idea del overkill. Bueno, o sea, tenemos varios episodios de ese tipo. Toda la época de Menem tenés también muchos episodios externos y domésticos importantes, ¿no? Es decir, no solamente la convertibilidad, los episodios del 92, 93, la reforma previsional. Siempre hubo contacto con el gobierno porque por ahí te preguntaban y nosotros ayudamos en la reforma de la ley de accidentes de trabajo. Trabajamos mucho siempre, digamos, apoyando ahí al gobierno para hacer reformas. Osvaldo Giordano en el Ministerio de Trabajo para hacer la ley de accidentes de trabajo. Fue un periodo en el que trabajamos juntos René Cortázar, que fue ministro de Chile. Quien conoce Chile sabe quién es René Cortázar. Osvaldo Giordano y yo con Nuria Susmel también de Fiel. Trabajamos en tema accidentes de trabajo. Siempre se trató de apoyar al gobierno. Daniel Artana trabajó tempranamente en el tema de desregulación petrolera en el 89-90, desde el comienzo del gobierno de Menem. Siempre se trató de apoyar las reformas. Y después salió lo que salió. Salieron cosas buenas, salieron cosas medianas, etcétera. Digamos, ¿cuándo vos empezás a tomar la impresión de que no iba o que se iba a acabar la convertibilidad? ¿Cuando ya asume Fernando de la Rúa o veías que ya estaba en problemas antes? No, claramente la crisis con Brasil del 99. 99, del Enero del 99, 99, del enero, comienzo, febrero, enero del sí. 99, que en realidad sigue a las crisis asiáticas, sigue de la crisis de Rusia, etcétera, que habían tenido lugar en 97, 98, en el 99 cae Brasil. Vos tenías una situación compleja. O sea, seguir en convertibilidad era algo que tenía sentido porque vos sabés que tenía sentido desde el punto de vista que la ruptura de la convertibilidad iba a ser traumático. Y eso es lo que nosotros siempre planteamos. No te olvides que la ruptura de la convertibilidad va a ser traumático. Lo que vimos nosotros es que
buena parte del sector empresario, bancos, etcétera, lo voy a decir directamente, eh, no hizo gran cosa. La dejaron caer, probablemente porque veían que no había alternativa. Así como los bancos se les advirtió que iba a haber una nacionalización de los fondos de pensión en el 2007, nosotros lo advertimos, y te dijeron, bueno, sí, pero no hay mucha alternativa. Bueno, no hay alternativa, digamos, pero esto va a ser traumático. Bueno, también ocurrió. O sea, vos podés un poco anticipar las cosas. Lo que no podés hacer es lograr que la gente actúe o que los Claro. agentes económicos actúen, porque cada uno tiene sus propios intereses. Y en última instancia, porque en el colapso se van a salvar. Sorry por decirlo en estos Sí, sí, términos, pero es pero así. la cosa es así, es decir, el banco tiene que salvarse, punto. Sí. Y Esa es la situación. ahora, con la llegada de López Murphy al Ministerio de Economía en el 2001, Ah, vos te mantenés en Fiel. sí, alguien tenía que quedarse, Alguien sí, tenía que digamos, a ver, quedarse. o mejor dicho, los mejores tenían que ir al gobierno y los peores se quedan. No, A ver, tampoco creo eso. el tema era que estaba Ricardo, era el ministro, Daniel iba a ser, fue el secretario de Hacienda, o sea, el hombre que iba a manejar el fisco. Sí, Fernando Navajas era el jefe de asesores del ministerio, o sea, el core de las decisiones económicas pasaría por Ricardo López Murphy, por Daniel Artana, por Fernando Navajas, y Santiago Urbistondo era el que iba a estar en temas de regulación económica. O sea, tenías un grupo muy duro, estoy hablando de sí, los cuatro principales sí, que muy fueron de sólido, muy fiel sólido. al gobierno, y Fiel se quedaba sin nadie, entonces me quedé yo, llamamos desesperadamente, bueno, llamamos, conseguimos que viniera a Argentina Walter Conte, en fin, otros economistas que estaban en el exterior para reemplazar. Y además fue un proceso relativamente corto, en el cual inclusive hubo una bomba en el edificio de Fiel. Nos pusieron en la primera semana, después de designarlo a Ricardo López Murphy, un día yo estaba viajando desde mi casa, en esa época yo vivía cerca de Cardales y estaba viajando y eran las 6 de la mañana, yo estaba yendo temprano a la oficina y lo entrevistan a Daniel Artana en Chile y le preguntan, ¿qué opina usted de la bomba que acaban de poner en Fiel? Y bueno, tanto Daniel como yo nos enteramos que habían puesto una bomba. Y bueno, felizmente la bomba había solamente volado la puerta, no hirió gente, pero Qué era espanto. una de las tantas Me había cosas. olvidado. Vos sabés que de eso me había Bueno, olvidado. Mirá, mirá lo que. bueno, pues, Qué locura. pero esas cosas probablemente le pasó a otra gente. A nosotros nos pasó eso, una bomba, tuvimos que poner, en fin, invertir en seguridad y cosas por el estilo, que Sí, es nunca te grato. garantiza nada. Sí, aparte tampoco es No, grato. no sé, te lo digo entre nosotros dos que no escuche nadie. Era más que nada para tranquilizar a las chicas que estaban adentro que no iba a haber otra bomba, pero Sí, qué no, sé no yo. era la Sí. vacuna perfecta para eso. Es difícil. Bueno, entonces eso duró 2 semanas, lo de López Murphy, y bueno, se fue López Murphy, otro domingo, y ese fue un final anunciado de la convertibilidad en el sentido no por domingo, sino por la poca convicción que había en el gobierno para hacer las cosas que había que hacer. Sostener la convertibilidad en un contexto donde los gobiernos provinciales te estaban emitiendo moneda y yo no sé qué convertibilidad podés tener. Acordate, vos lo que era en esa época. Cuando tenías un contrato, por ahí te pagaban en patacones o en quebracho o no sé qué cosa te pagaban. Y eso tenía un descuento que podía ser muy grande eventualmente. Acordate que todo el tema de las cuasimonedas hubo que absorberlo durante los 2 años siguientes, digamos, 2002, 2003, creo que se terminaron, no recuerdo la última cuasimoneda cuando se terminó de absorber, si en el 2003 o 2004, pero fue un proceso, digamos, de desorden notorio, que se resolvió con una licuación fenomenal. Es decir, licuación estilo Plan Bonex de 1990. Bueno, esto fue una licuación enorme, digamos, con caídas de salarios y demás cosas, que no están bien reflejadas en la estadística, porque la estadística te toma que, por ejemplo, que el desempleo era 10, 12, 14%, pero en realidad el desempleo era 25%. ¿Por qué? Porque tenías una cantidad de gente que tenía un plan trabajar
que se consideraba como trabajo. Ah, Es decir, usted trabajó, bueno, yo tenía un plan de trabajar, bueno, listo, punto, no usted está está trabajando. desempleado, claro. Ok. No está desempleado. Es decir, vos resolvés el problema del desempleo en tu país si vos le das un plan a cada desocupado en el cual el tipo dice que está trabajando. O ponele que trabaja 1 hora por mes, lo que sea. En ese caso, el tipo está ocupado. Entonces tenés desempleo cero. Eso era lo que era esa época, ¿no? Bueno, el 2002 trajo con, bueno, la especificación asimétrica y la salida de la convertibilidad de la peor manera también, ¿no? Sin duda, porque, digamos, cuando vos salís sin programa, pensá que la economía se estabiliza cuando llaman a los bancos centrales, se estabiliza recién hacia julio, junio, julio, cuando vos tenés a los bancos centrales, tenés varias cosas, pero una de las cosas es que vienen los banqueros del exterior, vienen del BIS, del Banco de Basilea, digamos, y lo que te dicen es, tenés que hacer un programa ortodoxo. La tasa de interés, en momentos en que la tasa de inflación era, ponele 25, 30%, se pone en 130%. O sea, no es que si la tasa de inflación es 25, la pones en 30% la tasa de interés. La pones en 130. O sea, eso es Suecia, Sí, lo que te conté antes. sí, el ¿Entendés? overkill. Tenés que hacer un overkill. Y el overkill lo haces con recursos por algún lado, con apretón por todos lados. Bueno, a fin de año vos tenías la inflación controlada. Es decir, ¿por qué? Porque hiciste un plan que básicamente digamos, una devaluación que no se trasladó a precios, o sea, una devaluación muy fuerte, multiplicaste por 3 el tipo de cambio, por 3 y pico, y no se te fue a precios. Vos pensás que ya en el 2003, 2004, la tasa de inflación estaba bien adentro de un dígito anual. O sea, fue un proceso, entre comillas, virtuoso, pero virtuoso si vos aceptás todos los costos que tenía ese proceso, que era, por ser desordenado, de una devaluación que te comía los ingresos de todo el mundo. Es decir, todo el mundo estaba con una contracción de ingresos fenomenal, tantos de riqueza como de ingresos. De riqueza, porque en ese momento vos podías comprar un auto usado de 2 años de antigüedad por $2.000. Sí, Es decir, en ese momento es decir, la riqueza se había desplomado. La gente vendía una casa, no valía nada. exacto, sí, sí, sí. Todo estaba regalado en dólares. Todo estaba arreglado. No, si no recuerdo mal, creo que compré una casa en mi casa en el 80 y, perdón, en el 2003, fines del 2003 todavía, a $80.000. Una casa para tirar abajo, pero una casa en el barrio de Núñez, $80.000. Digamos, Nunca más se vio eso. va a ser difícil que consigas esas Sí, cosas. sí, sí. ¿Y cómo llega el kirchnerismo en el 2003? ¿Cómo fue estar en fiel con el kirchnerismo? Imagino la respuesta que nada fácil. En realidad cualquier cosa era Y difícil con el kirchnerismo, pero, fue difícil porque lo desde primero que hace prensa hasta Kirchner cualquier es, cosa. Sí, claro, lo primero que hace Kirchner es decir que la responsabilidad por el desastre económico que él recibía era de 5 economistas. Era de 5 economistas. Está en ámbito financiero, en La Nación, está en todos los diarios, si uno lo rastrea por esa época, y culpa a 5 economistas. Esos 5 economistas incluyen a Jorge Ávila, sí. a Guillermo Mondino, a Daniel Artana, a Juan Luis Burro, y el quinto economista, pido disculpas, pero no me acuerdo quién era el quinto economista, si era Miguel Ángel Broda o algún otro, no sé quién. Imagínate, lo que estaba diciendo, que la responsabilidad de las crisis y de lo mal que le había ido al país era de tipos que básicamente nunca habían estado en el gobierno. Yo había estado en el gobierno, digamos, en términos de ser un funcionario de cuarto nivel en el año 75. Imagínate la influencia. O Daniel Artana, que había sido también como yo, había trabajado en la Dirección de Investigación Anual y Fiscal como analista. O Guillermo Mondino o Jorge Ávila, que Qué, no había sido siquiera qué- funcionario nunca. qué locura. Y esa forma es la que empezó la discusión. Con eso, el kirchnerismo le pidió a las empresas que no aportaran más a Fiel,
Las empresas, bueno, en general, la mayoría de las empresas se quedaron. Vino la etapa del tema de los índices de precios. La de Ahí Moreno, nos pusieron claro, ahí nos pusieron un juicio. claro. Nos hicieron un juicio por todo eso. A nosotros el juicio nos costó mucho porque nosotros pusimos un estudio de abogado, nosotros teníamos que defender a Fiel, que Fiel, entre otras cosas, es cosas como la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural Argentina, Industrial. O sea, nosotros teníamos, y todas las empresas, es decir, no teníamos que hacer una defensa con el mejor estudio. Eso nos costó muchísimo dinero. Qué locura. Este, Perdimos la mitad de nuestros activos por defendernos de Moreno. El juicio terminó y finalmente no se expidió sobre el asunto, dijo bueno, que no había, digamos, que no se expedía sobre el fondo del asunto y que las costas iban por su orden, o sea, que el Estado pagaba sus cosas del Estado y los privados pagaban sus cosas del privado, con lo cual fundió a Graciela Bebacua, a muchos, y a los que no fundió es porque tenían resto, digamos, como nosotros. Pero un juicio contra el Estado es complicado, en general, ¿no es cierto? Eso fue el kirchnerismo, y la última parte del kirchnerismo es, bueno, la etapa de Alberto Fernández no vale la pena comentarlo porque en general siempre hubo buena disposición a conversar con el gobierno, pero vos eventualmente podías conversar con un cierto funcionario para discutir algo de política económica, pero lo que te decían era, bueno, no tenemos margen, y listo, no había margen. Juan, En fin, y la gestión de Mauricio Macri, ¿qué análisis haces de lo que pasó? Porque fue un momento de, si querés, de esperanza de que, bueno, nunca más iba a haber a los K en el gobierno y lamentablemente no se cumplió. mira, es una gestión que tuvo, desde el comienzo se veían debilidades por la aproximación que tenía, la aproximación económica, la discusión, no tanto la discusión si es gradualismo o shock, sino las decisiones de fiscales, digamos, la forma de encarar los temas fiscales ya se veía que, digamos, vos no ibas a una corrección del fisco, que como siempre se apuesta a tener buenas noticias, que la economía crezca y que cuando crezca la economía voy a recaudar más y voy a poder algún día bajar impuestos, cosas por el estilo. Anduvo bien el blanqueo el primer año. El segundo año, el 2017, es un relativamente buen año. Digo relativamente porque en el fondo fue buen año porque siguió entrando plata, había confianza en la economía, pero había también dentro del equipo de gobierno muchas ideas acerca de que el manejo de la economía es una cuestión simplemente de administradores, no de gente de economistas que puedan diseñar un plan. El plan lo diseña el manager, es un gobierno de managers. Eso hizo que la discusión fuera complicada y en esa discusión complicada, en que también había discusión con el Banco Central y con todos, llega el momento en que el gobierno, digamos, toma la decisión de ir por el Banco Central a fines del 2017, en diciembre del 2017, Sí. y eso fue un golpe mortal a la confianza. Digamos, ahí ya sabíamos que algo iba a pasar. No qué va a pasar. Vos nunca sabes lo que va a pasar, pero sí sabes que algo va a pasar. Por algún lado salta la cosa. Claro, algo no bueno iba a Este, pasar. Algo no bueno que era básicamente que si vos, por ejemplo, si vos en un escenario donde todo te va en contra, vos seguís vendiendo los dólares que tenés para sostener el tipo de cambio, y bueno, algo malo te va a pasar. Sí, sin dudas. ¿Entendés? Y si vos no tenés margen y vos pensás que el ajuste lo vas a hacer, en fin, que lo vas a hacer con las provincias que ya se te dan vuelta, se te empiezan a dar vuelta, porque la ley de responsabilidad fiscal de fines del 2017, ya en el 2018 veías cómo empezaban a crujir las cosas. Y hubo fracasos notorios como el primer anuncio de fondos del fondo y la necesidad de complementar ese anuncio, y ni que hablar de la percepción
política posterior de cómo iban a ir las cosas. No había un programa desde el comienzo bien pensado, o por lo menos quienes lo instrumentaron no estaban de acuerdo con quienes habían pensado un programa. Ese es el problema. Y Juan, ¿llegaron o llegaste a tener contacto alguna vez con Mauricio Macri? No, yo no, digamos, sí, otros economistas de Fiel, pero nosotros habíamos tenido contacto con Macri antes de que él se largara como presidente. Hemos participado de reuniones con Macri en la época que él estaba En la ciudad. todavía no, en la época que él estaba en la compañía, Ok. con Franco. Con Franco, ahí teníamos reuniones, almuerzos de trabajo, reuniones, etcétera, con Kesselman, Mauricio Macri, Franco Macri, y los economistas jefes de Fiel, básicamente Ricardo, Daniel y yo, digamos. Pero discusiones donde él se mostraba, siempre fue un tipo que parecía abierto, pero venía de un ambiente donde no tenía toda la experiencia y no parecía convencido en la necesidad de ir por programas ortodoxos. Por lo menos no lo parecía así 25 años atrás. Después, puede ser. Hoy en día parece que ha cambiado sustancialmente, ¿no? Sí. Juan, dos últimas preguntas. Sí, dale. ¿Cómo ves Javier Milei? ¿Cómo es el fenómeno Javier Milei? Gracias por la pregunta, pero es difícil para mí definirlo en términos abarcativos de todas las dimensiones. Lo voy a definir en términos económicos. Una Económicos. persona que tiene, en términos económicos, tiene un programa, ha ido definiendo un programa que lo ha ido modificando razonablemente, porque una cosa es lo que se dijo en la campaña, otra cosa, si bien el ajuste fiscal está claramente programado en la campaña, también estaba la cuestión de la dolarización y en realidad tenemos un gobierno que ha, digamos, utilizado la idea de fortalecer el peso, porque hoy en día, para ponerlo en la situación que estamos hoy, si todavía tenemos cepo es porque, no solamente porque no hay suficientes dólares, sino porque necesitamos que la demanda de pesos se sostenga y la demanda de pesos se sostiene porque tenés encepada a la economía y encepados los ahorros. Dicho por ese lado, por lo tanto, veo un economista que entiende los temas porque empieza a entenderlos con su equipo. En el equipo hay gente muy valiosa. El equipo económico, economía y central es muy valioso. Desde ese punto de vista, uno puede tener, nosotros tenemos confianza en que van monitoreando la situación y van viendo los problemas a medida que aparecen. Y por lo tanto, mi impresión del presidente Milei en lo económico es que está haciendo un cambio, que está poniendo como prioridad un tema central, que es el tema de la estabilidad a través de equilibrio fiscal global y, digamos, por el lado monetario, que responda a sacar la dependencia que tiene moneda de la situación fiscal. Eso es central para pensar en estabilizar la economía. No es suficiente, por supuesto no es suficiente. Tenés que hacer cosas que hagan que esto que viste en este año, esta convergencia, sea una cosa que se pueda sostener en el tiempo. Allí la discusión empieza y ahí uno tiene dudas acerca de cuánto control fiscal puede lograrse, control fiscal más reformas se pueden lograr para hacer que vos no tengas que el proceso de atraso cambiario que estás viendo, el proceso de apreciación del peso, llegue a un punto en que genere problemas, es decir, colapsos. ¿Todavía no hemos llegado a ese punto? No, pero estás en un proceso en el cual vos tenés control fiscal de corto plazo, tenés el control monetario depende también del cepo. La pregunta es cómo va a ser la transición que viene hacia una economía donde vos te abrís más. Si lo que algunos piensan que va a haber una gran entrada de capitales porque va a haber confianza, eso es suficiente para sostener el esquema, o si vos vas a tener que tener algo más sólido que requiere reformas con las provincias para poder evitar que la plata que entre se la apropien otra vez los estados, ya sea provinciales o el Estado Nacional. Es decir, en el fondo, la idea de una economía que converge en una economía abierta y competitiva
se postergue porque vos tenés mucha entrada de dólares comerciales, porque te va muy bien con la minería, te va muy bien con los hidrocarburos, te va bien con el agro, y básicamente vos tenés una economía que se primariza. No estoy hablando como de mendigur, estoy tratando de explicar que, digamos, Ah, tenés hacia adelante un trabajo muy difícil. Los trabajos de Milei hacia adelante son como los trabajos de Hércules. Tiene que lograr que el control fiscal siga hacia adelante y ese control te pueda dar la posibilidad en algún momento de cortar el gasto, pero no hacerlo ahora con obra pública, porque ya la corté. sí. Tengo que hacer otra cosa, tengo que hacerlo más estructuralmente para poder, digamos, dar espacio para que el tipo de cambio, bueno, para que el peso no se aprecie constantemente. Esto todavía no es el escenario de Japón en los 60 o los 70, no es el escenario de Alemania en los 60, en los 70, donde la apreciación de las monedas, el yen o el marco, era la contraparte de una competitividad espectacular de las economías. Todavía no lo es. Probablemente lo sea hacia adelante, puede ser. Ojalá. Esa es la gran duda, ¿no? Que yo tengo, perdón, Sí, que yo sí. tengo en No, particular. sí, es una gran duda. Vos sabés que este podcast, Juan, lo escuchan muchos estudiantes de economía. Y la última pregunta que siempre formulamos es, ¿qué consejo le das a aquellos que están iniciándose en la carrera de ciencias económicas? La primera es que hay que estudiar macro, pero hay que estudiar mucho micro primero, mucho micro, digamos. Eso es importante para que no desprecien y crean que los problemas se resuelven solamente con algunas decisiones agregadas. No solo importa lo que es top-bottom, sino lo que es bottom-up, digamos, y la micro importa. Esa es la primera tonto consejo que puedo dar. El segundo es de vez en cuando hagan algún esfuerzo por leer algún autor clásico. No me refiero a lo mejor a clásicos del siglo XIX, pero leerse los buenos libros de economía, que no solamente son los manuales de teoría macro o de teoría micro, o los libros de eso, sino un libro como Valor y Capital de Hicks, para dar un ejemplo. O sea, libros donde se construye economía. Vos vas leyendo y vas entendiendo cómo el tipo construye el razonamiento económico. Ese es Mira, mi consejo. Juan, ¿nunca se te ocurrió un libro? Vos dominás tanto como nadie, a mi juicio, todo lo que es el mercado laboral. ¿Nunca un libro para Ah, iniciados en economía? ¿Cuándo ok, sale? ¿Cuándo bueno, sale ese libro? ¿Cuándo saldría ese libro? no lo sé, no sé. No sé, tuve la suerte de que Roberto Cortés Conde, un gran Sí, amigo, gran historiador argentino que falleció hace poco, me convocara para un libro sobre, para estudiar la economía de Perón en la parte laboral. Me pidió escribir el capítulo del mercado de trabajo y de sistema previsional. Y para mí fue un enorme placer, primero porque me ocurrió durante la pandemia, es decir, y digamos, durante la pandemia vos estabas haciendo home office, sí. entonces fueron 3 meses dedicados en buena medida, 3, 4 meses dedicados mucho tiempo a leer mucho y escribir sobre eso. Y a mí me parece que alguien que quiera estudiar el mercado laboral argentino, para hablar de ese tema, tiene que estudiar un poco los fundamentos de cómo empezó el diseño del sistema, cómo ese sistema se creó en su momento y por qué aparecen los problemas que hoy en día aparecen. Por eso, bueno, en fin, no quiero hacer Recomendás ese. publicidad, pero simplemente... Bueno, yo diría que esos son temas para discutir. Por lo menos cuando lo presenté en alguna reunión de la Asociación de Economía Política en la universidad, no me tiraron con nada, sino que hubo bastante interés. Yo esperaba que me tiraran con los bancos, No, pero no. Dudo, lo no dudo, fue así. lo dudo. No fue así. Juan, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Sé que es un Bueno, lujo, un lujo. perdón, Gracias por todo, en perdón. serio. Gracias y perdón la chachara. No, no estuvo Un buenísimo, abrazo. estuvo imperdible. Abrazo enorme. Bueno, un abrazo. Un Saludos a abrazo. la Chao, chao. familia. Gracias, Fernando. Hasta luego. Propósito, actitud, resultados.
Liderazgo Modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Juan Luis Burr. Nos reencontramos en una semana con otro entrevistado, otro referente de la economía y de los mercados. Chau.